Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Acuario, cariño. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Acuario. Tenga mucho cuidado también con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario, ¿vale? Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Acuario, con mucha fe. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Acuario, te noto como que estás un poco, ¿cómo te puedo decir? No es nerviosismo, es como si estuvieras de repente cambiando los muebles de tu casa o estuvieras de repente ordenando tu casa, tu habitación, o tú cuando estás viendo este video justo estás haciendo esto, ¿vale? He visto también la imagen de dos niñas, pero que son gemelas, idénticas, cariño, ¿vale? El cabello muy ricito o muy ondeado, o muchos de vosotros también, mi querido Acuario, puede ser que me diga, Richard, justo ahora estoy en el salón de belleza y estoy viendo lo que es tu video, porque veo también que es un lugar en el cual las personas, sean varones o mujeres, van como a hacerse lo que es su cuidado personal, o de repente tu trabajo está relacionado con esto, mi querido Acuario. En resumen, Acuario, muchos de vosotros se están poniendo bellos o bellas porque a lo mejor de repente tienen visita, porque a lo mejor de repente tienes un compromiso, porque recuerda que te he visto que estás ordenando tu espacio, estás ordenando casa, habitación, etcétera, etcétera, o estás posiblemente en una etapa de mudanza. ¿Por qué no, Acuario? ¿Vale? O me dice, Richard, tengo un compromiso. Es muy curioso, Acuario, porque en toda la imagen del cuenco tibetano, yo he visto mucho cabello, ¿vale? He visto cejas, he visto pelo, como si fuera lo que es un salón de belleza. Dime si tú has tenido algún tipo de sueño relacionado con el pelo. Si tú sueñas que el cabello cortas, si tú estás soñando que cortas cabello, tenlo por seguro que una persona se va de tu vida, ¿vale? O se termina lo que es una amistad, se termina lo que es una relación o un contacto, una comunicación, o te bloquean. También puede ser el caso, cariño. Eso representa el cabello, el pelo, mi querido Acuario. Para muchos de vosotros también, mi querido Acuario, una de las imágenes también que yo he visto con el cuenco tibetano era como una mirada muy oscura, como que el color de ojos era color negro. Son muy bonitos el color negro, pero es como si te estuvieran observando, viendo posiblemente tus movimientos, o tú de repente me dices, Richard, estoy un poco nervioso o estresado o estresada porque no encuentro algo personal mío. Tienes que tener mucho cuidado con tus cosas, mi querido Acuario. Este tipo de mensaje, ahora que se me está prendiendo el foco, no recuerdo en qué signo lo dije, pero especialmente las mujeres que tienen el cabello largo, tienen la costumbre que cuando se peinan, el cabello sobrante que se queda en la escobilla, lo hacen como una bolita
y lo tiran lo que es a la papelera o a la basura, etcétera, etcétera. Mi querido Acuario, siento un Escorpio, a lo mejor fue en el video de Escorpio. Mi querido Acuario, nunca tires tu cabello a la basura, cariño. Si es posible, quémalo, Acuario. Quémalo. ¿Por qué? Porque basta que tengan algo tuyo y a lo mejor de repente existan personas que quieran hacer algo lo que es en tu contra, tenlo por seguro, cariño, que con ese pelo que tú estás tirando te van a hacer daño. Entonces, es muy importante, mi querido Acuario, que las cosas que son muy personales, como en este caso lo que es el cabello, no simplemente lo tires lo que es a la basura, porque lo pueden usar lo que es en tu contra, ¿vale? Solamente como recomendación. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, mi querido Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Siento que muchos de vosotros, corazón, es como si estuviera solo o sola, pero como que estás conectado o conectada con una persona que a lo mejor no hay ni contacto, a lo mejor es contacto cero, está en otro país, o simplemente vosotros, la historia entre ustedes dos se ha terminado también, pero sientes una conexión. Dime, mi querido Acuario, si tú últimamente estás soñando con él o con ella. Porque mira, fíjate muy bien en las cartas, cariño. Si te das cuenta, este personaje, esta mujer, está reposando o está descansando en un nido gigante. Y este nido gigante, ¿qué representa? Tu casa, tu hogar, cariño, ¿vale? Y si te das cuenta, Acuario, aquí hay un corazón y de este corazón sale un hilo, el hilo de la vida, cariño. Pero por aquí está como roto. ¿Te das cuenta? Está roto. Entonces, ¿qué me dice Acuario? Me está diciendo, o tú, mi querido Acuario, a lo mejor de repente te vas con ese recuerdo, con ese pensamiento, ¿qué será de ellos? Si a lo mejor de repente ya te han perdonado, o si a lo mejor de repente se acuerdan de ti. Porque siento que muchos de vosotros posiblemente están pasando por una separación. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros, esta persona te ha bloqueado o esta persona te ha sacado de su vida, pero tú todavía lo tienes en tu recuerdo. Tú todavía tienes la esperanza de que él o ella vuelva otra vez a casa. Porque tú sueñas con él o con ella, porque tú te vas a dormir pensando en él o en ella. Pero el hilo de la vida se ha roto, mi querido Acuario. Se ha roto, ¿ves? El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Acuario, y no te lo tomes como algo negativo, puede ser que muchos de vosotros, a lo mejor de repente son viudos o viudas, pero sin embargo tú mantienes todavía el sentimiento hacia él o hacia ella, porque el hilo de la vida se ha roto, cariño. Entonces, tú solamente llévalo lo que es a tu terreno, el resto déjalo al universo, ¿vale? Vamos a ver qué me dicen signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Hay un recuerdo, hay un sentimiento con una persona que a lo mejor ya no está en este mundo, o simplemente, cariño, esta persona se ha acabado la relación. No todo tiene que ser amor de pareja. Puede ser familia, puede ser hijos, puede ser un amigo. Me sale lo que es un Cáncer, la luna. Me sale lo que es un Capricornio, te enseño. Me sale lo que es un Piscis o Acuario. Y cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Acuario, ¿vale? Hay un recuerdo que tú siempre llevas en tu corazón. Vamos a ver, siento, mi querido Acuario, que en base a este recuerdo tú no puedes rehacer tu vida, cariño. Es muy importante, la vida continúa, mi querido Acuario. Si tú me dices, Richard, esta persona se fue de este mundo y yo siento que si estoy con otra persona es como si le estuviera traicionando, no. Estoy seguro que ellos quieren que tú vuelvas a ser feliz. La letra C, la letra G, la letra F. Muy bien. Vamos a ver qué tipo de conexión hay en esta carta contigo, mi querido Acuario, ¿vale? Porque hay una conexión, cariño. Vamos a ver, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Cayó una carta. Me sale lo que es la carta del 8 de espadas, cariño.
Siento, mi querido Acuario, que muchos de vosotros posiblemente me dicen, Richard, desde que esta persona se fue de mi vida, no he podido rehacer mi vida. Te sientes como atado, como atada, como bloqueado, bloqueada. A veces piensas que inclusive puedes tener algún tipo de daño, de hechizo, porque a lo mejor de repente tú alguna vez has intentado posiblemente rehacer tu vida, pero sin embargo las cosas no funcionan como tú esperabas. ¿Por qué? Porque yo veo que tú dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué estoy bloqueado? Porque mira, si te das cuenta, este personaje que es tu reflejo, este personaje, en primer lugar, tiene una venda en sus ojos. Está atado de manos. Hay unos cuervos, cariño. Hay unos cuervos que te atan. Vale. Por una parte, mi querido Acuario, puede ser que me diga, Richard, las cosas no me funcionan. Siempre se quedan estancados o estancadas en mi vida. Por otra parte, muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente están envueltos con resentimiento, con ira también. Y no quieres quitarte la venda de los ojos porque a lo mejor de repente tú me dices, Richard, ellos o ellas me han hecho mucho daño. Es importante liberarse porque aquí la única perjudicada o el único perjudicado eres tú, cariño. Eres tú. Estás atrapado en este recuerdo. Y aquí está tu imagen, ¿ves? Pero aquí hay un recuerdo, cariño, porque hay un espejo. Hay un espejo. Estás atrapado o atrapada con este sentimiento. Es importante liberarse. Te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel o simplemente no puedes rehacer tu vida. Vamos a ver. Algo te marcó, algo te hicieron que me dice Richard, no puedo rehacer mi vida. Vamos a ver, cariño. Recuerda que la felicidad es una decisión, mi querido Acuario. Dice, armonía de compartir. Adoptando la vía de la solidaridad, abre indiscutiblemente su corazón a la compasión, tanto a la que siente por sí mismo como a la que siente por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que le cuesta comunicarse y practique la armonía de compartir, mi querido Acuario. ¿Sabes qué siento, Acuario? Con estas dos cartas, cariño, y con la carta del 4 de espadas, siento que muchos de ustedes, corazón, están heridos y heridas. Siento esto. Siento que muchos de vosotros posiblemente, inclusive, no perdonas. Acuario. Siento esto, ¿vale? Por eso que el Arcángel Gabriel te dice, tienes que perdonar, tienes que pasar página, tienes que vivir, tienes que tener compasión por ti y compasión por los demás. Cariño, somos seres humanos, todos cometemos algún error en algún momento, pero siento que muchos de vosotros están siendo como muy radical, mi querido Acuario, y estás atrapado o atrapada con esa energía. Entonces, no hay un avance, no hay un avance. Aparentemente, parece que todo está bien porque mira esta chica, pero sin embargo el reflejo, el interior, cariño, está atado o atada por un dolor, hay una venda en los ojos, estás actuando con la ira. No digo que esto sea todo para todos, tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver cómo está la energía de ellos o de ellas. ¿Qué ha pasado aquí, mi querido Acuario? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, Acuario, cariño, Acuario. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Bastos. Ellos o ellas, cariño, te observan, pero son personas que veo como que posiblemente quieren tener el control de la situación. Hay una persona que te mira, pero le da igual condenarse, cariño. Esta persona sabe que lo que ha hecho es algo negativo en tu contra, pero sin embargo, a pesar que se da cuenta, no se retira de ese lugar que es el infierno, cariño. Fíjate, este personaje está dentro del infierno porque está lleno de fuego, está ardiendo, corazón. Y aquí, al fondo, hay luz. Es como que dice, es como que Dios le quiere dar lo que es una oportunidad, pero esta persona voltea la cara, si te das cuenta. Voltea la cara, está en un error, ha hecho algo lo que es en tu contra, pero en estos momentos no quiere entender, en estos momentos no quiere ver, prefiere vivir su vida
posiblemente con resentimiento, posiblemente con dolor, con angustia, pero se cierra en su mundo. Es muy terco, es muy terca, o simplemente cariño, el orgullo le puede más. Y tenemos lo que es la carta del 7 de pentáculos. Siento, corazón, que esta persona se siente herido o herida, posiblemente también por ti. Porque aquí hay una marca, mira, y se hace daño. Se hace daño. Siento que esta persona también en algún momento, mi querido Acuario, es como que intenta llamar tu atención. A lo mejor de repente, yo qué sé, se enferma, a lo mejor de repente, yo qué sé, ya estás escuchando que está por la mala vida, intenta llamar tu atención. Hay una persona que no quiere aceptar de una forma directa que está por ti, que te piensa, que te recuerda, pero sin embargo sí te envía mensajes subliminales, ¿vale? Mensajes ocultos para llamar tu atención, cariño. Pero es una persona que a lo mejor de repente está esperando que tú le digas, hey papi, ¿todo bien? Hey mami, ¿todo bien? Yo te perdono, vamos a quedar, tú perdóname. A lo mejor está esperando esto, ¿vale? Es una persona que tiene mucho ego, mucho orgullo, no le gusta perder, pero sin embargo hace cosas para llamar tu atención, inclusive que puede afectar lo que es a su salud, a su estado anímico o a su entorno. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Mira que está la solución en sus manos, pero no da ese paso. No da ese paso, Acuario. Ve, porque aquí si te das cuenta, hay una oportunidad, hay luz, pero voltea la cara. Pero no quiere, corazón. Vamos a ver. El orgullo le puede más. Para muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente estás lidiando con un Capricornio o de repente tú con él o con ella acabas de separarte o te has separado. ¿Por qué? Inclusive hay hijos. Porque si te das cuenta, aquí hay una torre. Esta torre representa lo que es a un pino. Ese pino, cariño, estaba erguido, estaba bien puesto, había vida, había todo un ecosistema, porque aquí hay una ardilla, por aquí hay un pájaro, pero sin embargo cayó un rayo. ¿Ves? Entonces, muchos de vosotros, mi querido Acuario, posiblemente han tenido una familia, han tenido una relación, pero se acaban de separar o se están separando, cariño, ¿vale? Puede ser Capricornio, como también puede ser cualquier otro elemento, tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la muerte posiblemente puede ser que todavía existe pasión o deseo entre vosotros dos. Puede ser un Escorpio, como también puede ser cualquier otro signo. La carta de la muerte me dice, cariño, luego del tormento, luego de tanto drama, cariño, va a pasar algo pasional entre vosotros dos, mi querido Acuario. Pero por el momento, siento que la energía entre vosotros dos es más dramático, ¿vale? En estos momentos no se miran, en estos momentos se mandan indirectas, en estos momentos hay discusiones, hay líos, se están separando, se sacan los ojos, pero más adelante va a haber una conexión pasional. No digo pareja, no. Pero entre vosotros, cariño, va a haber un encuentro en el futuro y van a tener algo pasional. Ya me contarás, mi querido Acuario, ¿vale? Es como una relación un poco tóxica, te soy sincero. Pero si esto te hace feliz, bendiciones. ¿Quién soy yo para juzgarte? Te quiero, mi querido Acuario. Espero que te guste esta lectura, corazón. Es una lectura bonus y las lecturas bonus son más espirituales. Es para evolucionar, para encontrar el punto de tu problema. Bendiciones, cariño. Hasta la vista y sé feliz.